El Ministerio Católico Anawin les da la bienvenida, esperando que disfruten el contenido de este video. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, buenos días o buenas noches, donde quieran que estén, donde quieran, a la hora que se encuentren. Este es tu hermano, servidor, amigo, director y fundador del Ministerio Católico Anawin. Ministerio Católico Anawin. Nos dedicamos a la formación de catequistas, a la apologética, a la predicación, a dar retiros, a dar convivencias juveniles, talleres litúrgicos, ¿verdad? Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, lectores, etcétera, monaguillos, etcétera. Este servidor, pues, gracias a mi formación de 7 años en el seminario, pues tengo esa formación y dentro de las cosas pastorales que realizo, pues también me dedico a eso. Así que ya lo saben, hermanos, cualquier cosa que necesiten, estamos a su entera disposición. Seguimos entonces reflexionando en estas 7 palabras. Ya previamente reflexionamos la primera palabra, ¿verdad? Donde Jesús le pide al Padre, alaba al Papito Dios, que nos perdone porque no sabemos lo que hacemos, no sabemos lo que hacemos. Y para, concluir esa primera palabra, ¿verdad? No sabemos lo que hacemos porque el pecado, como dije anteriormente, nos atrofia la mente. El demonio sigue diciendo, bueno, ya pegaste en esto, ¿verdad? Y nos tienta. ¿Para qué vas a seguir orando? ¿Para qué vas a seguir haciendo esto? ¿Para qué vas a grabar videos? ¿Para qué vas a predicar? ¿Verdad? Y me decía un confesor que estuve yendo hace unos días, ¿verdad? Me decía un confesor, cuando pecamos, no tenemos que dejar de hacer las demás cosas, seguir orando, pidiéndole a Dios que venga su misericordia, que venga, que nos guíe, que nos dé la luz para recibir los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación y luego la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a reflexionar en esta segunda palabra, que también está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. ¿Verdad? Y nos dice, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo. Con esta oración al Espíritu Santo, quizás la más famosa, ven Espíritu Santo, ¿verdad? Llena los corazones de tus fieles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que todo lo puede, que todo lo trasciende, Señor, para que nos des fuerza en esta vida cristiana, en esta vida espiritual. Y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Entonces, seguimos reflexionando. Vamos a reflexionar en esta segunda palabra. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, nuevamente San Lucas nos presenta esta segunda palabra. Y
por lo menos lo que yo estuve buscando, haciendo en el inglés el research, buscando información, ¿verdad? Y lo que he estudiado en el seminario, etcétera. No hay ningún récord de que se haya crucificado una persona sola. No hay. Siempre era un grupo grande. Hay récord de que Pilatos, cuando llegó, crucificó a creo que más de 100 personas crucificó porque se habían levantado una revuelta, ¿verdad? Entonces, no hay récord de que se haya nunca crucificado a una sola persona. Entonces, hay inclusive teólogos, hermanos, que dicen que si Barrabás no hubiese sido liberado, hermanos, que si Barrabás no hubiese sido liberado, posiblemente hubiese sido crucificado con el Señor, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Que esto es, claro, pura especulación, hermanos, ¿verdad? Esto es pura especulación. Y no fue así. ¿Por qué? ¿Por qué no fue así? Porque se tenía que cumplir la voluntad del Padre, hermanos. En todo esto hay un plan, ¿verdad? Jesucristo en la oración del huerto le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. No soy yo, mi apellido es Cáliz, pero no soy yo, no era yo, no soy yo, no crean, no se crean. No, aparta de mí este cáliz. O sea, toda esa misión que tiene que realizar, porque eso es parte, la cruz es parte de la misión de Cristo. Hermanos, no podemos quitar la cruz de Cristo, ¿verdad? Porque estamos quitando parte de la misión de Cristo. Cuando quitamos la cruz de Cristo, o cuando ponemos una cruz sin Cristo, hermano, estamos quitando parte de la misión de Cristo, y esto es bien importante. Por eso la Iglesia Católica nos enseña, ¿verdad?, tener un crucifijo con Cristo. Este que tengo aquí es una réplica de la cruz pectoral del Papa Francisco, del Buen Pastor, ¿verdad? Pero tener una cruz con Cristo nos recuerda que Cristo murió por ti, por mí, hermanos. Por todos nosotros Cristo murió y nos salvó y nos redimió. Pero tenemos cuidado, tenemos que aceptar esa redención, tenemos que trabajar por esa redención. Eso es bien importante. Entonces, en todo esto se tenía que cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad? En los evangelios vemos, hermanos, desde los soldados, los líderes religiosos, el pueblo, todos se burlaban de Jesús, todos se mofaban, todos decían: salte de la cruz, tú que eres Dios, tú que eres el Hijo de Dios, etcétera, ¿verdad? Todos, hermanos, todos, ¿verdad? Entonces, esta vez es uno de los que está crucificado acá al lado del Señor. Y para esto, hermano y hermana, yo te recomiendo que leas en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? San Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 42. Repito, porque es importante leer este texto. Capítulo 23, versículos 39 al 42. Y parte de este texto, miren cómo nos dice: uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba y le decía: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Y esto está en Lucas 23, 39. Entonces el otro ladrón, el buen ladrón, como lo llama la tradición de la iglesia, le dice a este otro ladrón que se había mofado, le había pedido ahí sin ningún con altanería, pues esa es la palabra que estaba buscando, con altanería.
le pide, sálvate tú y sálvanos nosotros. Pues si tú dijiste que eres el Hijo de Dios, sálvanos. ¿Ok? Entonces, el buen ladrón le dice, ¿no temes tú a Dios? Que estás en el mismo suplicio, que estás padeciendo lo mismo. La cruz, estás crucificado igual que Él, ¿verdad? Entonces, dice, nosotros lo hemos merecido y pagamos lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo, no ha hecho nada malo. Lucas 23, 40, 41. Y luego le dice, y aquí viene la pregunta clave, hermano, fundamental. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Ok? Pero esta pregunta muy distinta a la altanería del otro ladrón, ¿verdad? Esta pregunta distinta, dramáticamente distinta, con el corazón, ¿verdad? Entonces, Jesús le promete y le dice, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, hermanos, un detalle bien importante. Aquí sale la única persona que aparte con excepción de María Magdalena, la madre del Señor, Juan, aquí sale la única persona que habla bien, que no insulta al Señor. Y esto es un ejemplo para usted y para mí. Esto es un ejemplo para usted y para mí. Entonces, pues, ¿verdad? Tenemos que tomar este ejemplo del buen ladrón, Señor, y hacer la oración nuestra, hermanos. Hacerla, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, cuando yo llegue al cumplimiento de ese reino. Acuérdate de este pobre pecador, Señor. Acuérdate de mí, ¿verdad? Y si nos fijamos bien, aquí el buen ladrón, antes de pedirle el reino, hermano, y esto es bien importante, antes de pedirle el reino de Dios, pedir la entrada al reino de Dios, él reconoce sus pecados. Él reconoce que ha hecho mal, ¿verdad? Y él reconoce y sabe cuáles son sus consecuencias por ese pecado, esos pecados que ha cometido, esa vida de ladrón que llevó antes de ser crucificado. Y miren la semejanza aquí entre el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Miren la semejanza aquí entre el sacramento de la reconciliación y este texto. Esto aquí que acabo de mencionar, aceptó sus pecados, reconoció las consecuencias, la muerte. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, yo le decía a un grupo de clases prebautismal que le estaba hablando de los sacramentos, o por lo menos explicando algo así leve, porque mi tema era distinto. Muchas personas piensan que llegar al sacramento de la confesión es llegar donde el sacerdote y confesarse y ya, y se acabó, chuculún, como yo suelo decir, ¿verdad? No, no es así. Hay que hacer un examen de conciencia, hay que hacer un propósito de enmendar nuestra vida. Tenemos que tener ese dolor de corazón, que antes nos decían el dolor de corazón, el decir, Señor, yo no quiero volver a pecar, yo quiero retornar a tu gracia, a tu amor, ¿verdad? Entonces llegamos donde el sacerdote, le confesamos todos nuestros pecados mortales y los veniales si es posible también, ¿verdad? Entonces el sacerdote nos da un consejo apropiado, como el consejo que me dieron a mí estos días que me fui a confesar, fabuloso, I love it,
de verdad, y lo sigo tratando de ahí, de llevar en mi oración y pedirle al Señor que me siga iluminando y guiando y dando fuerza. ¿Ok? Entonces, nos da una penitencia. A mí me encanta, hermanos, cuando el sacerdote, hay sacerdotes que yo me he confesado y me dicen, lee tal salmo. Y estás por lo menos 10 minutos reflexionando en eso. Ese tipo de penitencia me encanta, ¿verdad? Pero lo vuelvo aquí, aceptamos nuestro pecado, pero tenemos que reconocer cuál es la consecuencia del pecado. La muerte es la consecuencia primera del pecado, ¿verdad? Y si no estamos conscientes de eso, hermanos, estamos fallando, ¿ok? Sí, vamos a pecar y vamos quizás a seguir en nuestra vida de pecado, pero ahí en ese momento, Señor, perdóname y dame la fuerza de hacer el sacramento de la reconciliación. Y yo lo llamo, y se fijarán que yo lo llamo sacramento de la reconciliación. ¿Saben por qué? Porque para mí es el más apropiado. Llamarlo confesión es uno de los pasos. El perdón es uno de los pasos. Pero reconciliación, para mi entender, muy humildemente, hermanos, conlleva más que el perdón, que el confesar, ¿verdad? Y por eso es que yo suelo llamarlo así, sacramento de la reconciliación. Entonces, hermanos, esto nos debe recordar que no solo se nos son perdonados los pecados en el sacramento de la reconciliación, sino que los sacramentos, por los pecados, hay que hacer retribución. Y eso no se habla en la iglesia, hermanos. Por nuestros pecados tenemos que hacer retribución. ¿Y qué es eso? Si le faltamos el respeto, le faltamos y hablamos mal de un hermano, tenemos que ir donde ese hermano, hermano, perdóname, yo hablé mal de ti, así, 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 y dañé tu credibilidad. Pero, porque nos dice el Señor, si vienes a traer la ofrenda, y la ofrenda que quizás más grande podemos darle al Señor ante el altar es nuestro corazón, es nuestra propia vida. Y te das cuenta de que tienes algo en contra de tu hermano, ve, reconcíliate con tu hermano. Entonces vuelve al altar. Entonces haz tu ofrenda. El Señor no dice reconcíliate, quédate por allá. No, el Señor dice reconcíliate y vuelve. ¿Ok? Y eso nos debe recordar esto, que los pecados tienen unas consecuencias. Y la primera consecuencia del pecado es la muerte, hermanos. La muerte espiritual, pero también conlleva muerte humana, claro está. Porque si estamos ebrios, podemos estar manejando ebrios, ¿verdad? Y podemos tener un accidente y matar a otra persona, o matarnos a nosotros mismos. Y Dios nos ampare y recibamos la misericordia de Él, ¿verdad? Pero tenemos que pensar en eso, hermanos, que los pecados, ¿verdad? Primero que tenemos que, dice el Apocalipsis, que nada manchado entrará al cielo, ¿verdad? Por eso está la misericordia de Dios es tan grande que existe el purgatorio. Imagínense, hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, hermanos. La oración sencilla. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¡Wow! ¡Qué sencillez! Una sola oración, gramaticalmente hablando, es una sola oración. Y a veces pensamos que tenemos que elevar las palabras y buscar un vocabulario extenso. No. Si al Señor le gusta lo sencillo, al Señor le gusta lo sencillo. Por eso nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, ¿verdad? Dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Y el pobre de espíritu no es solamente el que vive en pobreza,
el que vive. No, es yo decir, Señor, yo soy un pobre pecador, pero yo quiero servirte. Señor, yo quiero ayudar a mi hermano. Yo, con lo poquito que tengo, yo voy a ayudar a mi hermano, no importa. Tú vas a proveer. Lo que yo me pueda ganar es por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Esa es la pobreza de espíritu. Y aquí el buen ladrón fue pobre en el espíritu, en su oración sencilla, hermanos. En su oración sencilla. Y hoy yo quiero pedirle al buen ladrón que yo sé por fe, yo sé porque lo dice la palabra de Dios, que está en el paraíso junto a Jesucristo. Y yo quiero pedirle al buen ladrón que interceda por usted, por mí, por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Vamos a pedirle al buen ladrón que interceda, que ore, que interceda por cada uno de nosotros. En el próximo video estaremos reflexionando esta tercera palabra que me encanta. I love it, I love it. Esa es mi frase, I love it. Así le digo a los nietos. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Esa es de las 7 palabras, esa es mi palabra favorita. Y yo hubiese querido que me lo hubiesen dicho a mí. Yo sé que me lo dicen a mí. Me lo dicen a mí. Y yo trato de tener a María aquí en mi casa, en mi hogar, en el corazón. ¿Ok? Y ahora no lo tengo puesto porque estoy aquí en mi casa. Pero al lado de mi aro matrimonial va un rosario. Yo tengo un rosario. Y trato de rezar el rosario lo mejor posible. Lo más posible. ¿Verdad? Así que, mis queridos hermanos, será primeramente Dios. Hasta la próxima, ¿verdad? Hasta la próxima. Y que estaremos reflexionando en esta tercera palabra. Cuídense y que Dios los bendiga a todos y que nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Prestado su valioso tiempo para ver este video. Te pedimos que compartas este video en las distintas redes sociales. Si te gustó, dale like o me gusta. Además, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal Ministerio Católico Anahuín para que estés al tanto y al día de todo lo que publicamos con mucho amor para ustedes. Que Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre.